Dios bendiga también a nuestros amigos y hermanos que nos sintonizan en esta hora a través de las redes sociales. Dios los bendiga. Gloria al Señor. Vamos a tomar la palabra del Señor sin más preámbulo en el libro de Mateo capítulo 18. Gloria al nombre del Señor. Mateo capítulo 18, gloria al Señor. Vamos a tomar la palabra del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al nombre de Cristo, hermanos. Capítulo 18, versículo 21 vamos a tomar. Gloria al Señor. Cuando lo hayan, dicen un amén con gozo para poder leer la palabra del Señor, hermanos. ¿Atrás lo tienen, al fondo? ¿Sí? Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, palabra del Señor. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Una vez más, todos juntos, del versículo 22. Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Oramos. Padre bueno que estás en los cielos, Dios Todopoderoso, te damos gloria y honra a ti. Bendícenos a través de tu palabra. Señor, no somos perfectos, pero queremos andar en la perfecta voluntad tuya. Queremos perfeccionar cada área de nuestra vida. Ayúdanos a través de tu palabra y tu bendito Espíritu Santo, Señor, a poder moldearnos, Señor. Tener esa voluntad para cambiar, tener la humildad para pedirte ayuda y tener la humildad y el valor para reconocer nuestros errores. Bendícenos a través de tu santa palabra y bendice a todos aquellos que escuchan esta palabra y quieren ser mejores personas, quieren vivir en paz, en armonía y sobre todo quieran vivir agradándote a ti. Bendícenos a través de tu santa palabra y dame la unción de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias. Amén y amén. Tomen asiento, amados hermanos, pero no dejemos de alabar al Señor. Vamos a hablar de ese tema importante, el poder del perdón o el poder de perdonar. Amén, hermanos. Pero vamos a, aleluya, leer un poco acerca de lo que es la falta de perdón. ¿Qué es la falta de perdón? Es querer cobrar la deuda a toda costa. Es desear que la persona sufra lo mismo o algo peor que lo que a mí me hizo. Cuando no se perdona, suelen suceder estas cosas. Y es dañada la persona que no perdona y también la persona que no es perdonada. Hay, aleluya, una doble circunstancia allí. Y las dos, lamentablemente, las dos son negativas. Amén, hermanos. ¿Qué más? Es guardar odio, porque hay motivaciones para no perdonar. Es guardar odio, rencor, resentimiento y deseo de venganza contra alguien. Es una puerta abierta al diablo y a los demonios para destruir nuestra vida espiritual. Y la pregunta que surge es: ¿por quiénes nos herimos? ¿Por qué nos herimos? Cuando recibimos una ofensa o traición de un ser querido. Por ejemplo, hay personas que endurecen su corazón, pero hay una motivación detrás de eso. No es que alguien decida no perdonar simplemente porque tiene el corazón endurecido, sino que hay una pared, una barrera que no le deja perdonar. ¿Cuánto dicen amén? Por ejemplo, a veces los hijos no perdonan a sus padres
cuando el padre abandona al hijo de niño. Y cuando ya crece, quiere presentarse ante él porque tiene una carga de conciencia por haber hecho eso. Y el hijo no le es fácil decir o abrir los brazos y decir: papá, te perdono por haberme dejado hace 20 años. Y recién te acuerdas de mí. Obviamente que eso no va a ser fácil. Y nos podemos poner en ese lugar nosotros. Y podemos entender, no justificar, sino entender por qué este chico le es difícil perdonar a su padre que le abandonó. También una madre o un padre que se fue de casa, bueno, es similar al anterior. Gloria a Dios. Un pastor o líder que dio mal testimonio. ¿Cuánto dicen? Los feligreses o los hermanos de una iglesia se sienten dolidos por eso. Se sienten afectados porque ese líder suyo o ese pastor fue una motivación, una inspiración, o lo respetaban y le consideraban. Pero cuando resultan caer en algún tipo de pecado o difamación terrible, entonces muchos se resienten contra esta persona o también contra Dios. Por lo cual eso le es como un veneno, una raíz en su corazón. Y no los deja ser libres. Un amigo que te traiciona en el trabajo o en la escuela. Una esposa o un esposo infiel. Hay personas también que no se perdonan a sí mismas. Chicos que a veces lo han tenido todo en casa, sus papás les han dado pues comida, les han dado un techo y les han dado inclusive estudios y ellos no han sabido valorar eso y han tirado todo por la borda, como se dice. Después de un tiempo reflexionan y se dan cuenta de lo que han hecho y viven desanimados y viven contrariados, pero sobre todo viven sin perdonarse, no se perdonan lo que ellos mismos han hecho. Y eso es, aleluya, una de las barreras más terribles también, que tú no te puedas perdonar. ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto podemos darle palmas al Señor? Y vamos a ver que estas emociones nuestras están ligadas directamente a la parte física también. Es decir, aleluya, se da lo que es el fenómeno psicosomático, en realmente que todo lo que la emoción, las emociones que tenemos dentro de nosotros, quienes la van a expresar de manera física en nuestro cuerpo. Amén. Hace poco estaba leyendo de que inclusive estaban estudiando los expertos en salud y estaban ellos considerando que del 50 al 80% de las enfermedades físicas que tenemos son producto de la parte emocional o la parte emocional que está afectada en la persona. Es decir, que primero está enferma la parte emocional y después el cuerpo es quien libera toda esa carga y se enferma. Y uno puede ver, aleluya, o de lo que he podido leer, que muchas veces están asociadas a las enfermedades comunes que tenemos o que hay hoy en día, como el cáncer, la artritis, gastritis. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos podemos darle palmas a Cristo? Y uno de los venenos más terribles contra lo que luchamos en la parte emocional o la parte espiritual es el no perdonar. Realmente las personas que no saben perdonar o no han perdonado hasta hoy son más susceptibles, doblemente susceptibles a enfermarse más que las personas que no perdonan. ¿Cuánto podemos darle palmas a Cristo? Entonces le dijo el Señor a Pedro, o Pedro le dijo al Señor, porque ¿qué estaba haciendo Pedro en realidad? No estaba hablando de un perdón sincero. Cuando perdonemos con sinceridad. Y esto también implica que es sin condiciones. Te perdono, pero a la segunda ya sabes. Pero que sea la última vez. Pero no lo vuelvas a hacer. La próxima te pego. La próxima me voy de la casa.
¿Qué perdón va a ser ese? Ese no es un perdón verdadero. El perdón tiene que ser sincero e incondicional. ¿Cuánto podemos darle palmas al Señor? Alabado sea Cristo. Pero estaba en la sexta vez que le había fallado ese hermano. El Señor dijo en una ocasión que eran 7, así que van 6. Señor, disculpa. Sí, Señor, disculpa. Sé que estás enseñando a los discípulos. Disculpa. De repente estaba el hermano que le había ofendido ahí también. ¿Hasta cuántas veces dijiste que tenemos que perdonar, Señor? Y el Señor, que lo sabe todo, ya no le dijo 7, sino que le dijo hasta 70 veces 7, Pedrito. De repente Pedro ya estaba remangándose, no sé, y estaba a lo mejor sobándose las manos diciendo, ahora sí me la va a pagar. Porque no estaba brindando un perdón verdadero. Un perdón tiene que ser sin condiciones. ¿Cuántos podemos darle palmas a Cristo? ¿Cuántas veces perdonaré? Y el Señor, que le dijo en el versículo 22, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Y según algunos traductores, bueno, este está, aleluya, traducido ya a un español, pero el original está escrito en hebreo. Y algunos traductores dicen que esta expresión de 70 veces 7 no quiere decir 70 por 7, sino 70 elevado a la potencia 7. ¿Cuánto dicen? Que es un número mucho mayor, que no son 490 veces, sino 70 a la 7. Si alguien sabe esa cantidad, creo que se va a demorar no sé qué tiempo en decirlo, porque es un número muy grande. ¿Cuántos podemos darle palmas al Señor? ¿Qué le estaba diciendo con esto? La vida no te va a alcanzar para perdonar. Estoy diciendo amén. Así que todo lo que te hagan, perdona. Y más adelante vamos a ver cómo el Señor explica cómo se debe perdonar y por qué se debe perdonar también. Ya la ciencia ahora hace estudios, pero ya el Señor siempre que daba las enseñanzas, las hacía con convicción y también con un conocimiento de causa, como se dice. Y además, el perdonar es muy beneficioso. Pero lo vamos a ver por la palabra, hermanos. ¿Cuántos estamos aquí? Amén. ¿Qué es perdonar? Acción y resultado de librar a una persona de una deuda, un castigo o una obligación. Perdonamos no solo porque se libera a la persona, sino que nos libera a nosotros también. Tú perdonas, dejas ir a una persona libre y también eres libre tú. Gloria a Dios. Yo tenía, aleluya, bueno, un familiar que estaba padeciendo en el hospital, estaba muy grave ya, con una enfermedad muy avanzada. Y había habido pues una situación con otro familiar. Este familiar no podía o no le había perdonado hasta ese momento, a pesar de que había ido a la iglesia y se entendía que se había convertido. Porque, hermanos, en la iglesia hay gente que no sabe perdonar también. Gloria a Dios. Amén. Amén. ¿Cuántos amenes? No quiero decir exactamente aquí. Si lo hay en esta noche, pues tiene que perdonar. Pero le digo algo, si esta persona, mire, por la Biblia vamos a ver que si alguien no perdona a su hermano, Dios tampoco lo va a perdonar. Y eso quiere decir que si no ha perdonado, todavía no es salvo ni es salva. ¿Cuántos podemos darle palmas al Señor? Y este familiar no perdonaba. Yo entiendo que si no perdonaba, no había ella experimentado el perdón de Dios primero. Porque cuando tú experimentas el perdón de Dios, eres libre para perdonar también a todos. Te embarga el gozo y la tranquilidad y la paz para que tú perdones también a toda cosa. Entonces este familiar no había tenido ese encuentro genuino con el Señor. Y de repente el labio nomás decía que iba a la iglesia. Y estaba ahí postrado, muriéndose, pero no perdonaba todavía.
hasta que alguien la asistió y le dijo: ¿qué pasa? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Será que aún no has perdonado al tal familiar que te hizo esto? Le dijo: ¿será que es eso que te tiene así? Y entonces se sinceró este familiar que estaba muy mal y se le guió para que confiese ese perdón, porque hay que perdonar y que la persona, bueno, a veces es un poco difícil cuando están distantes, ¿no? Pero mientras haya la oportunidad de tenerlo frente a frente, es un momento muy hermoso decirle a alguien que le perdonas y ver cómo esta persona se siente liberada, agradecida, y también cómo uno siente la paz en ese momento. Es como un muro muy grueso y grande que se hace añicos. ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto podemos darle palmas a Cristo? Entonces esta persona perdonó y después de haber perdonado sintió la paz y la gracia del Señor y pudo morirse también. Y podemos decir que se murió en paz. Hay gente que cuando normalmente alguien muere dice: ahora descansa en paz, pero esa es una frase que si estas personas no han andado en perdón primeramente con Dios, entonces no se puede decir que han muerto en paz. Han muerto en tristeza y en pecado, porque no perdonar es un pecado. ¿Cuánto dicen? Amén. Así que, es más, Dios nos condiciona a perdonar para que Él nos perdone también. Amén, hermanos. Amén. Vamos a tocar otro versículo de la palabra. Bueno, el 20. Vamos a tocar el 23 ahí nomás, es una parábola muy hermosa. Dice: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Pero ¿qué hizo él? Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que le pagase la deuda. Viendo su consiervo lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole a su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. La última parte es, o el último versículo 35 es el más fuerte. Que muchas veces en la vida nosotros somos, aleluya, liberados. A veces de deudas económicas, de favores, nos perdonan también, pero a veces nosotros no actuamos de la misma forma y somos duros. No tenemos voluntad ni tenemos el amor para ser de misericordia, así como lo hicieron con nosotros. Y esa es una injusticia. Justicia, aleluya, que tiene, digamos, todas las circunstancias para que se hagan. Porque no quiere decir que si no nos hacen favores o si no nos hacen el bien, tampoco quiere decir que eso justifique que hagamos el mal a otros. Pero que nos hayan perdonado, nos hayan tratado bien, nos da mucho más campo. Hay una mayor motivación inclusive para hacer lo mismo. Pero ¿qué hizo este hombre? A él le perdonaron la deuda. ¿Cuánto dicen?
Y a veces entre hermanos también a veces se hacen préstamos, o entre familiares, o entre vecinos. ¿Y qué pasa? Que algunos no tienen misericordia, sino que les hacen sentir mal, o los difaman. Allá va el deudor, allá va el tierra muerta, hasta le ponen apodos. Gloria a Dios. ¿Y usted cree que inclusive llamados así cristianos harían eso o hacen? Lamentablemente los hay. Porque no es venir a la iglesia y pensar que por estar en la iglesia yo tengo ya un nombre ganado o un rótulo de ser cristiano y ya que me consideren como una gran persona. No, sino que nuestros hechos siempre hablan más que nuestras palabras o lo que parecemos ser. Nosotros podemos darle palmas a Cristo. Usted sabe, hay iglesias que tienen menos formalismo que nosotros, por ejemplo. No son tan formales de repente en el vestir como, o de repente hasta en la vestimenta. De repente por allí como que le ganamos ventaja, de repente hasta podemos ser más pudorosos que ellos. Pero ese es el evangelio que ellos han recibido. Que pueden perfeccionarlo, y verdad, porque la palabra los enseña y no lo justifica, pero pueden hacerlo. Algunos les han enseñado así. Pero sabe, sus obras muchas veces nos sacan ventaja a nosotros o a otros que puedan tener una doctrina de repente más apegada a la palabra. Y he conocido personas así, que realmente, aleluya, sus obras, sus hechos hablan más que muchas veces lo que uno puede ver por fuera. Las dos cosas son importantes, pero el equilibrio también es importante. Nosotros podemos darle palmas al Señor. ¿Verdad? De repente estamos aprobados, algunos están aprobados más por fuera que por dentro. Y otros están más aprobados por dentro que por fuera. Y Dios, que es justo, juzgará todas las cosas con justicia. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Pero Dios no quiere eso tampoco. Ni que lo de afuera haga pensar una cosa que no es, sino que realmente nuestro corazón diga lo que realmente somos. Y eso se expresará por nuestros hechos, por la forma en que actuamos e interactuamos, porque Dios en esta tierra nos ha puesto para interactuar, vivir en sociedad. Si no, no habría forma de comprobar cómo somos realmente. Cuando vemos a una persona que nos pide ayuda, ¿le ayudas? ¿Lo menosprecias? O dices, o eres egoísta, dices, para mí, para mi familia nomás. A la justa tengo 7 naranjas para los 7 familiares que somos. Pero si esta persona fuera generosa, ¿qué diría? Hay 7 naranjas y somos 7, y esta familia son 3. Mejor voy a hacer jugo de naranja y tomamos todos y compartimos. ¿Cuánto dicen? Nosotros podemos darle palmas al Señor. Entonces, aleluya, nuestras actitudes y nuestros hechos, nuestro comportamiento hablarán por nosotros. Si es que realmente ese perdón es sincero. En Pedro vimos que realmente él estaba condicionando, no había aprendido a perdonar. Estaba contando los números. Una más, tantas frases y expresiones hay que no hablan de un perdón sincero. Amor, ¿me perdonas? Sí, pero no lo vuelvas a hacer. ¿Cuánto dicen? Te perdono porque te amo y porque Dios me perdonó a mí. ¿Verdad que será diferente? ¿Cuántos pueden darle palmas al Señor? Pero no te vayas a aprovechar tampoco. Siempre me vas a perdonar. ¿No me perdonas? ¿Así eres hija de Dios? ¿Así dices que tienes a Cristo? Eso tampoco está bien, porque no hay ningún escudo para no perdonar. Mejor hay que usar ese perdón como un aliciente y una motivación y como una oportunidad que se nos está dando para ser mejores y sobre todas las cosas para agradar más a Dios. Nosotros podemos darle palmas al Señor. Mateo 6:15.
Mateo 6:15. ¿Cuánto lo tienen? Amén. 14 y 15 vamos a leer. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Condicionando, realmente. Condicionando. ¿Qué quiere el Señor? Vivan en paz, en armonía en la tierra, y yo también, cuando ustedes fallen, porque son imperfectos, también yo los voy a perdonar. Voy a tener misericordia. Si se saben tolerar, porque el perdonar habla también de la tolerancia que yo tengo también. Yo conocí a un hermano en la iglesia que era bien, pero bien espeso, como se dice de manera popular, bien espeso era. Pero Dios trató y lo tuve como colaborador todavía. ¿Cuánto dice amén? Y Dios trató con mi vida con él. Y a veces le preguntaba, Señor, te he pedido un colaborador, pero aquí me has traído. ¿Cuánto dice amén? Y Dios, aleluya, nos crea con diferentes caracteres a todos. Y a veces pensamos que no estamos con la persona que está a nuestro lado no es la correcta. Puede ser un familiar, puede ser un esposo, un hijo, un vecino, puede ser, aleluya, un compañero de trabajo, etc. Y uno puede pensar eso, pero en realidad no es eso, sino que no solamente Dios va a trabajar con esta persona, sino que también va a trabajar con nosotros. Y en muchas ocasiones deseé de corazón que no estuviera, o que ya lo cambiaran. Pero mientras más, aleluya, cohabitaba con él o andaba con él por la misma responsabilidad de la obra, iba descubriendo cosas que le habían pasado a él, por lo cual él tenía ese comportamiento casi totalmente intolerante. Y un día orando por él, Dios me dijo, tú no sabes de la vida que él ha vivido. Porque nosotros somos como un árbol en la red, todas las personas. Si no nos, como arbolitos, si no nos alimentan, si no nos riegan, si no nos abonan, pueden ser dos árboles plantados en una tierra aledaña, no cerca. Y si a una no lo abonas, no lo cuidas de las plagas, no lo cercas, no crecerá tanto como el de aquel de al lado que sí le han dado todos los cuidados. Yo vi eso, aleluya, en un patio cercano a mi casa. Los plantaron casi el mismo día. Uno está grande y robusto, y el otro está ni a la mitad que no le llega. Mi esposa también lo ve, se habla. Y nos preguntamos, ¿pero qué ha pasado? Estas dos plantas son la misma planta prácticamente, la misma especie, pero una está robusta y grande y hasta inclusive tiene troncos bien gruesos, pero la otra se ha quedado chata, mediana. ¿Qué ha pasado ahí? Así somos nosotros también. De repente, en vez de amor de chicos, no nos han dado amor, sino que no nos han dado cariño, nos han dejado de lado. Papá no estaba en casa, salía demasiado, no había afecto, pero el otro ha tenido, ¿qué cosa? El cariño, el afecto, las atenciones. Y entonces ha crecido diferente, no solamente por fuera, sino por dentro también. Les han enseñado el perdón, el amor, el respeto, la generosidad, la tolerancia. Les han enseñado tantas cosas buenas, pero el otro no. Siempre fueron mezquinos con él. Todo era gritos. Y entonces Dios me hizo pensar. Y realmente un día conversé con él y le dije, porque Dios me hizo meditar, porque yo estaba actuando egoístamente. Yo veía el beneficio para mí nomás. Ya que no esté este colaborador, porque realmente no me trae beneficios a mí, yo pensaba así. Y a veces pensamos egoístamente, pensamos en nosotros nomás. Y yo no estaba pensando en él. Y un día que estaba orando así con lágrimas, sentí en mi corazón y dije, ¿será que ha tenido una niñez muy dura? ¿Cómo la ha vivido?
Y Dios me hacía acordar cuando él llegaba de adolescente, porque sí lo conocí un tiempo, pero no conocía cómo había vivido en casa. Y un día hablando con él le dije, ¿y cómo ha sido tu vida de chico? ¿Y cómo ha sido tu niñez? Y él me dijo, ha sido así, así. He vivido esto, he vivido lo otro, y esto. ¿Y sabes? Me dijo algo que me conmovió. Casi nadie quiere estar conmigo. Yo estaba a punto de renunciar a él. Yo estaba a punto de prácticamente darle un golpe bajo. Casi nadie quiere estar conmigo. Si yo me junto a alguien, me rechazan, me hacen bullying, me dicen ándate de acá, estando en la iglesia. Escuche bien, estando en la iglesia. Pero un día me abraza y me dice, tú eres el único que me toleras. Tú eres el único que me comprende y me aguanta. ¿Cuántos pueden darle palmas al Señor? A partir de allí dije, no más lo vuelvo a alejar. No importa que me haga la vida de cuadritos, ahí va a estar. Gracias, Señor. Porque entre hermanos nosotros nos ayudamos a prevalecer. ¿Usted sabía eso? No es que usted dice, ya, qué bueno que esté en la iglesia, ya está salvo ya. El que persevere hasta el fin será salvo. Si no, Dios hubiera dicho, el que entra al templo, salvación ganada. Y yo no me estaba dando cuenta que yo iba a ser, que Dios me estaba poniendo a mí la responsabilidad de ayudarlo a él. Y que yo iba a ser quien le iba a dar el golpe bajo. Pero cuando Dios me puso a orar por él y a entender y a hablar con él de cómo había vivido, entonces yo me di cuenta que realmente yo estaba ayudándole a él. Amén. De repente podrá decir de muchos, no sé si fue el único que el proveedor lo ayudó, porque por eso se me apegaba y mi esposa lo veía. Ella sabe de quién estoy hablando, un hermano que no está acá. Y entonces, cuando pasó eso, pues, inclusive había hermanos que me digan, qué raro que el hermano ande con él, si nadie quiere andar con él. Pero cuando Dios está contigo y te pone ese amor, no piensas en ti. A veces pensamos egoístamente, por eso decía, no pensamos en los demás. Cuando Dios nos dice, en el segundo mandamiento más importante que hay, ama a tu prójimo, no te dice ámate a ti mismo como a tu prójimo, primero pone a tu prójimo por delante. Ama a tu prójimo como te amarías a ti mismo. ¿Cuánto podemos darle palmas al Señor? El primer mandamiento es importante porque tiene que ver con el Señor, porque a Él debemos amar en primer lugar. Pero lo segundo es que nosotros pensemos en los demás antes que nosotros. Y el egoísmo, que tiene que mucho ver con la falta de perdón, habla de que la persona, ¿por qué no perdona? Porque primero piensa en él. ¿Cómo le voy a perdonar si me ha ofendido? Ya está pensando egoístamente. No le voy a perdonar porque lo va a volver a hacer. Me hace sentir mal. Y no piensa en el otro, no piensa cómo se siente el otro. Todo lo relaciona con egoísmo. Pero si dijera, lo voy a perdonar aunque me afecte, pero lo voy a perdonar para que él esté en paz, para que ella esté tranquila. Y su felicidad me va a poner alegre a mí. No quiero estar alegre primero yo, sino que al perdonarle voy a ver su cara de felicidad. Podrá reír o podrá llorar, pero lo voy a ver feliz. Y ese es el pensamiento correcto, de que yo primero vea que mi prójimo es feliz. Y cuando yo vea que es feliz, entonces yo también seré feliz. Y hay personas que tienen es una frase muy bonita que le nace del corazón. Si tú eres feliz, yo soy feliz. ¿Te escuchaba esta frase? Esta debe ser la frase de todos en realidad. ¿Qué le está diciendo? Primero es tu felicidad, y cuando tú eres feliz, yo también seré feliz. ¿Cuántos pueden darle palmas al Señor?
El mundo sería diferente si practicara estas cosas. Gloria a Dios. Bien, sigamos leyendo. En Santiago 5:16. Santiago 5:16. Gloria al nombre del Señor. ¿Cuántos lo leyeron? ¿Qué dice allí? Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Perdonamos, nos da sanidad física. Es verdad que la emocional es la primera que uno puede percibir, pero también nos da sanidad física. Y a veces es una barrera el no perdón, el no perdonar es una barrera para que Dios pueda obrar. Y cuando no tenemos esa actitud de perdonar, hay una barrera. Nuestra oración no es eficaz. Por eso dice ahí, perdónense sus ofensas para que sean sanados. Porque la oración del justo, la oración eficaz del justo puede mucho. Pero cuando no es eficaz, cuando no tiene un corazón limpio. Porque el no perdonar mancha nuestro corazón. Raíz de amargura, resentimiento, rencor, esas cosas contaminan nuestro corazón y no dejan que fluya el poder de Dios. Dice de lo que les decía, estudios confirman que las emociones perturbadoras son malas para la salud. Se descubrió que las personas que experimentan ansiedad crónica, prolongados periodos de tristeza y pesimismo, tensión continua, hostilidad, cinismo, debido a una situación de rencor, tenían el doble de riesgo de contraer una enfermedad como el asma, artritis, dolores de cabeza, úlceras y problemas cardíacos. Esto hace que las emociones perturbadoras sean un factor de riesgo tan dañino como lo son, son tan dañinos como por ejemplo el hábito de fumar o el colesterol elevado para los problemas cardíacos. Es decir, una importante amenaza a la salud son todas estas situaciones que algunas personas dejan de darle importancia. Simplemente están felices, están tranquilos. Rencor, raíz de amargura, tienen todas esas emociones allí bien ancladas en sus corazones y no saben que eso los está enfermando por fuera también. Los está enfermando. El salmista decía, cuando callé, porque no le pedía perdón a Dios, se secaron mis huesos. Él mismo estaba expresando que lo de adentro también le afectaba a su esqueleto, a su parte física. ¿Cuánto dicen amén? Entonces, seamos buenos perdonadores. Mateo 18:21, ya hemos tocado esta parte. Mateo 7:37. Lucas 7:37. Lucas 7:37. ¿Lo tenemos? Amén. Dice, entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di maestro.
Un acreedor tenía 2 deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos, di pues cuál de ellos le amará más. Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto la mujer dijo a Simón, ves a esta mujer, entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que son muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. ¿Cuánto dicen? Gloria a Dios. El perdón también nos ayuda a vivir agradecidamente con Dios. Gloria a Dios. Hay personas que pasan por alto muchas veces, a veces su descuido espiritual, sus relaciones entre las personas, que ya hemos hablado de eso. Me da igual no estar en paz con su familia, tienen cosas contra su vecino, tienen sentimientos encontrados o raíz de amargura contra sus hermanos, contra el líder, contra el pastor. Lo pasan por alto, lo dejan ahí. No son capaces de ir a solucionar eso. No tienen el valor ni la motivación para solucionar nada de eso. Y pasan por alto eso. Por lo cual, eso produce falta de gozo, de alegría, enfriamiento espiritual, paz, y que no tengan una buena actitud para servir a Dios ni haya disposición, porque todo les amarga. Vaya usted a limpiar el templo, lo limpia Juanito. Otra vez a mí, ya 2 veces, ya 3 veces. El diácono se lo ha agarrado conmigo, el pastor le ha mandado. Y ve mal a todo el mundo. Amén. ¿Sabe por qué? Porque no hay paz en su corazón, no hay motivación. Porque su relación con Dios no está bien, ni con los hermanos, ni con nadie. No viven agradecidos porque no hay perdón. La falta de perdón le hace vivir con gratitud. Pero al menos ellos solucionen eso. Se pongan a cuenta con cualquiera que sea, hermano, familiar, vecino, compañero de trabajo, y sobre todo con Dios, van a recuperar el gozo y la motivación y la estabilidad espiritual. Porque una persona que ha sido perdonada, ¿cuántos van cada mañana ante el Señor y le dicen, Señor, perdona mis ofensas? Yo todos los días le digo al Señor, perdona mis ofensas. Quiero estar en paz con todos. Trato de estar en paz con todos en realidad. Y me levanto con la convicción de que realmente estoy en paz. Y le pido al Señor perdón por mis faltas, si le he fallado, y le pido que me ayude. Entonces me levanto en paz. Y trato de ser lo más sincero con Dios. Pero eso, cuán importante es la oración personal que uno tenga con el Señor. Que tú le puedas decir a Dios todo. Porque hay oraciones como lo que vamos a hacer, ya vamos a terminar, y va a ser de un momento de intercesión, un momento de orar por los demás y también por uno mismo, pero cuán importante es nuestra relación con Dios, nuestra relación íntima con Dios. Cuando estamos en paz, nos vamos a sentir libres y motivados, y sobre todo vamos a vivir agradecidos con Dios. ¿Cuánto dicen amén? Amén, gloria a Dios. No hay nada más hermoso que una persona tenga paz y gratitud, y que la gente que la rodea vea que hay gratitud. Vecina, ¿por qué está usted alegre? Algo usted no sabe la situación económica que hay, usted está toda campante, tranquila, cantando todavía. Sí, porque vivo agradecido con Dios. Dios es mi proveedor, Dios es mi sanador, Dios es quien me sostiene. Y pase lo que pase, tienen la actitud positiva y actitud. Y en el agradecimiento, inclusive a veces cuando sucede algo que no es dichoso, algo que no es bueno, dicen, pero gracias a Dios. Y eso es lindo escuchar. Pero gracias a Dios por todo. ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto saben decir así? Pónganse de pie. Gloria a Dios. Levantemos nuestras manos al cielo y engrandezcamos el nombre del Señor. Aleluya. Te damos gracias, Padre Santo. Gracias.
por tu palabra bendita que cada día nos enseña, nos instruye, que nos dirige, Señor, a una vida santa, a una vida correcta, para vivir en paz y armonía con nuestros seres queridos, en familia, en el trabajo, en el negocio, en los estudios, donde quiera que estemos, Señor, vivir de manera pacífica, de manera tranquila, en paz con todos y sobre todo en paz contigo, Señor. Dígale allí, aleluya, si usted tiene algo contra alguien o en su corazón hay cosas del pasado contra algún familiar, contra algo que le pasó y no ha podido perdonar, entienda que si usted no perdona, Dios tampoco le perdonará. En su corazón, aleluya, hay raíz de amargura, hay recuerdos del pasado, rencor, por cosas que le han hecho, por cosas que ha vivido hace muchos años, aún desde niño, desde chico, por lo cual usted no es libre y no ha podido perdonar. Pero en esta hora Dios quiere dar la oportunidad y quiere ayudarle también, porque Dios es quien nos ayuda a perdonar. Nos da el valor y la fuerza si nosotros tenemos la voluntad de serlo. Dígale de todo corazón: quiero ser libre, Dios mío. Mira, hay cosas en mi vida, hay cosas que me han pasado aún de chico, por lo cual, Señor, no he podido perdonar y no soy libre. Hasta aún a mí mismo no me ha pedido perdonar, Señor, por las cosas que yo mismo he hecho. Quizás he portado mal con un familiar, no ha valorado lo que le han dado, ha hecho cosas malas y desagradables delante de Dios y contra otras personas, y ni aún a usted mismo se perdona y no tiene ganas de nada, no tiene ganas ni de vivir. Pero en esta hora Dios, que es un Dios de misericordia y de poder, quiere ayudarle. Aleluya. Solo está que usted disponga su corazón y le diga: Dios mío, si en esta hora usted es guiado, aleluya, usted que nos ve a través de las redes sociales, a través de esta plataforma, dígale al Señor allí también, si usted tiene esa motivación y el deseo de cambiar y el deseo de ser libre para vivir feliz en esta tierra. Dígale: Dios mío, perdóname, ten misericordia de mí, perdona mis pecados y ayúdame a perdonar a aquel que me ha hecho daño, aquella persona que se ha portado mal contra mí, que me han hecho mucho daño aún en el pasado, por lo cual yo no soy libre y no soy feliz. Te pido que me perdones en esta hora y rompas toda cadena, toda atadura, Señor, toda obra del enemigo, Señor Dios mío, que con ideas y pensamientos me turba y me perturba y me tiene atado a una vida sin perdón. Te pido misericordia, Señor. Rompe toda cadena de falta de perdón y lávame con la sangre de Jesucristo que derramaste en la cruz del Calvario, y hazme libre. Hazme libre para perdonar. En el nombre de Jesús. Digámosle gracias al Señor. Gracias, Padre de la gloria. Gracias te doy. Porque para siempre es tu misericordia. Para siempre es tu amor y tu verdad, Señor. Te adoramos.